Buenas tardes, Pedro Pablo. ¿Cómo va todo por ahí? Buenas tardes, Ismael. Muy bien, todo muy bien. Bueno, me alegro. Mucha salud. Sobre todo eso, salud y trabajo, que hace falta las dos cosas. Bueno, las dos cosas, tienes mucha razón. Hoy tenemos a Pedro Pablo Pérez Atiesteban. Es un escritor con varios libros publicados de poesía, cuentos y novelas. También es merecedor de varios reconocimientos, entre ellos el Premio de Poesía AG 2007 y director de la editorial Publicaciones Entre Líneas, que tiene su base aquí en el sur de la Florida. Pedro Pablo, tu faceta como editor abarca muchos años aquí dentro del sur de la Florida. Te hemos conocido principalmente por ese aspecto tuyo de editor. ¿Y qué es lo que más te atrae hacia el mundo editorial? Mira, lo que más me atrae a ese mundo es precisamente dar la posibilidad a aquellas personas que tienen manuscritos guardados que puedan sacar a la luz esa historia que está escondida, que no han tenido la oportunidad de poder publicarla. Y para eso se creó la editorial Entre Líneas, para que las personas pudieran hacer realidad ese sueño. Siempre buscamos que haya el mínimo de calidad literaria, pero ese es el objetivo fundamental. No hay barreras, no hay obstáculos, no hay diferencia de raza ni de color. Y yo pienso que todo es válido en la publicación, que cada quien tiene algo que contar, ya sea en narrativa o ya sea en poesía, pero siempre hay historias bien interesantes y hay veces que las personas por un problema de economía pues no pueden hacerlo y entonces tratamos de tener precios módicos. Pero fundamentalmente eso es lo que me llevó a mí al mundo editorial. Quizás que como autor me vi en algún momento un poquito imposibilitado de dar a conocer estas historias y creo que tenía la base, con mi experiencia en Cuba, en el Instituto Cubano del Libro, de poder crear entonces acá en Estados Unidos una casa editorial. ¿Y cuántos libros han editado ustedes? Uh, ya son unos cuantos, porque imagínate que son alrededor de 100 autores Wow. publicados. No solamente publicamos autores de aquí que radican en Estados Unidos, sino también autores que radican en Argentina, en España, en Nicaragua, en México. eh, Son en todas partes del mundo prácticamente escritores latinos, ¿no? Y a veces muchos de esos autores, que te repito son casi ya más de ciento y pico, pues tienen dos y tres libros publicados, así que son unos cuantos títulos los que hay ya en el catálogo editorial de Publicaciones Entre Líneas. Qué bien, Pedro Pablo, me parece muy bien. Y recuerda que nosotros siempre estamos dispuestos a ayudarte a divulgar todos esos libros a través de Creatividad Internacional. Y Y se te agradece porque esa plataforma de promoción es muy importante para los autores. Perdona que te interrumpa, porque es que a veces después que se publica el libro, el autor dice, ¿y ahora qué hago con este libro? Y necesita de eso, de la promoción. Y yo pienso que ustedes, Ismael, están dando un servicio en ese aspecto meritorio. Yo te agradezco profundamente esa plataforma de promoción que ustedes brindan. Yo creo que es válido eso. bueno, siempre está a tu disposición. Recientemente tuvimos al joven poeta Yadil Rodríguez, que es muy talentoso, que le hicimos una entrevista Yo también, sé. que es que ha publicado en tu editorial. Y, pero tú también escribes, además de tu faceta de editor, y tus libros van desde la poesía hasta el cuento. ¿Y dónde te sientes con mayor satisfacción? ¿Dónde te sientes mejor creando literatura? ¿En la poesía, en el cuento? ¿Me puedes hablar de eso? Sí, claro que sí. Mira, yo siempre digo que la poesía llega de modo inesperado. La poesía, en mi caso personal, que es una poesía, valga la redundancia, muy personal, muy intimista, pues llega manifestándose en un momento determinado por un estado anímico o por algo que vi, una motivación, llega el verso y pueden hacer el poema cuando menos te lo esperas. Ya en el caso de la narrativa, puedes tener una idea de escribir un cuento o una novela corta, que es lo que yo más he escrito, noveletas, y entonces ya te tienes que sentar a desarrollarla. Cuando escribes narrativa, pues prosa,
vas a tener la posibilidad de poder recrearte un poco más. Mi prosa estaba muy vinculada también a mi verso, a mi poesía, y eso me gusta, ¿no? Pero yo pienso que las dos cosas, depende de lo que venga en el momento, y las dos cosas me gustan, me siento muy bien en ambos géneros, sí, esa es la realidad. Y bueno, indudablemente que llevas mucho de tiempo dentro del mundo literario y estoy seguro mucho tiempo leyendo también, ¿no? Pero ¿cuáles son tus poetas que has sentido más cercanos? Mira, la poesía que me llevó a mí a tomar un lápiz en la mano y plasmar un poco de aquellos sentimientos de mi edad joven, adolescente, fue la poesía de Dulce María Loynaz. Yo pienso que ella fue la causante de que yo escribiera versos. Y, y eso incluso se refleja en un poema mío que tiene como título En una tarde de anunciado invierno, que fue un momento de crisis que pasamos todas las personas, y yo no tenía motivación para escribir, y entonces le eché las culpas un poco a Dulce María, recriminándole esa ausencia de la musa para poder escribir. Indiscutiblemente, Dulce María Loynaz es la poetisa que más me inspira a mí en la poesía. Hay otros poetas, no solamente clásicos, sino poetas contemporáneos, como una Carmen Luisa Pinto, que no fue muy conocida, pero que tiene una poesía excelente, una Cecilia Ortiz, Teresa Corazpe. Son poetisas actuales, muy de ahora, que tienen una poesía que me inspiran a mí, ¿no? Igual que un Aristide Vega Chapú de Cuba, que me gusta también su poesía, y ya cuando me voy a Benedetti o a personas así que también me motivaron mucho en el ámbito de la poesía. Pero Dulce María, de ahí viene todo. Y en general, ¿qué es la literatura para ti? ¿Qué es lo que tú pretendes dentro de la literatura? Para mí es un modo de expresión, es un modo de decir, es como el pintor que a través del color y de la forma tiene un lenguaje y dice lo que ese mundo interior que lleva dentro o ese mundo exterior que están viendo sus ojos. De igual forma pienso que es la literatura, es ese modo de expresión escrito que tienen las personas para sacar la historia que están viendo, la historia que están escuchando o la historia que están viviendo. Eso es literatura, y por eso pienso que todo lo que se escribe tiene un valor, amén de las faltas ortográficas que puedan tener o de la falta de gramática que pueda haber, que eso al final se corrige, pero lo importante es la esencia, eso que se está contando, esa historia que llega al lector y que es capaz de motivar en una persona un cambio en la vida, porque para eso se escriben también cosas de autoayuda y es parte de la literatura. Hay novelas que tú lees en ficción y están contando una historia que de momento te das cuenta que tiene que ver con algo de tu vida o con alguien o con algo de alguien que vivió de tu familia, y ves un poco la solución en esas páginas de ese libro. La literatura es eso, ese modo de expresión. ¿Y qué libro tienes ahora en tu mesa de noche en perspectiva para leer? Bueno, mira, en mi mesa de noche estoy leyendo una novela que se llama Dolores, de Margarita Polo, una escritora de aquí de Miami, que está sacando esa novela bajo el sello de Entre Líneas, y estoy haciendo un trabajo minucioso porque es una novela histórica y es la novela que estoy leyendo, La historia de una vida, Leyenda de una vida, Dolores se llama así, y la autora es Margarita Polo, una periodista que acaba de ganar ahora el International Book Awards con su libro Mi amigo Nicolás, pues la segunda edición, también publicado por Entre Líneas, y ganó en el género de mejor historia de biografía en este año 2016. Eso es muy significante haber ganado un premio como ese. Y ¿cuáles son los poetas contemporáneos de ahora actuales, más relevantes para ti? Bueno, te comentaba en una respuesta que te daba anteriormente que hay poetas contemporáneos, que, por ejemplo, cubanos. Estaba el caso de Aristide Vega Chapú, me gusta mucho su estilo, su poesía. Está Teresa Corazpe, que es una poetisa de Venezuela, que también me gusta mucho su modo de decir. Está Cecilia Ortiz, de Argentina. Son poetisas y poetas que me llaman mucho la atención, ese modo de contar.
Yo creo que por ellos estoy en esa cuerda de la poesía de ellos. Y dentro de la narrativa, que es un poco diferente a la poesía, y bueno, donde tú también me has dicho que escribes cuentos y escribes noveletas. Yo también me inclino siempre a escribir hacia las noveletas, no noveletas, entre noveletas y novelas, o sea, de mediano tamaño. Porque déjame decirte que en nuestro mundo, que una novela de esta de 500 páginas impresiona a cualquiera. A mí que he leído Sí, toda mi lo vida. sé. Entonces, esos mamotretos son difíciles de leer hoy en día porque uno Te está cuento, sí, está en te tantas cosas. cuento que a veces, sí, te cuento que a veces ya como editor, cuando me llegan autores con novelas, me hacen esa pregunta, que si creo que ya han escrito tantas páginas, y yo siempre doy la misma respuesta. Si consideras que ya contaste lo que tenías que contar en tu historia, no tienes que esforzarte a buscar más páginas para crear un volumen grueso, porque hay personas que piensan que si no tienen un libro de muchas páginas no han escrito un libro, y esa es mi modesta opinión, es que eso es un error, ¿no? Claro. Como también es necesario, hay historias que sí necesitan de esa, pero indiscutiblemente estamos viviendo en un mundo actual donde la vida pasa muy rápido, todo es muy rápido, y la gente busca lo más corto, el camino más corto para llegar al final. Sí, indudablemente. Ya esas grandes cosas de, bueno, tipo Dostoyevsky y eso. El otro día encontraba alguien que decía, bueno, que él se inspiraba mucho en Dostoyevsky. Bueno, Dostoyevsky escribía en el siglo XIX, donde había mucho menos cosas que ahora para leer y una vida mucho más tranquila, ¿no? O esos gigantescas novelas de James Joyce. El mundo pues ha ido cambiando un poco, y la literatura pues ha cambiado con ello también, ¿no? Entonces, Correcto. y recientemente te han publicado tu cuaderno de poesía El suicidio de la sombra. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Mira, eso fue una grata sorpresa porque fue un libro que me publicaron en Cuba, que es mi país donde nací, el país que quiero mucho, y allá la editorial Capiro, que radica en Santa Clara, con el sello literario de la Ínsula Barataria, pues tuve el privilegio de que seleccionaran unos poemas míos y se creó un cuaderno de poesía que lleva ese título, El suicidio de las sombras, que es el título de uno de los poemas que están en él. Y recientemente se publicó allá y me lo hicieron llegar 25 ejemplares ahora recientemente. Eso me dio mucha satisfacción. También acaba de salir otro poemario mío bajo el sello de Entre Líneas, un plaqué de poesía que lleva como título Los vientos del sur. Es lo último que he sacado en poesía. Qué bien, no conocía la editorial esa en Cuba, que tú sabes que ese mundo editorial está bastante restringido, y lo sabes porque trabajaste en el Instituto del Libro. Sí, sí. No, pero hay un movimiento, esa editorial Capiro ya lleva algún tiempo de fundada en Cuba, radica en Santa Clara, y este sello es otro tipo de sello que ha publicado una colección de Coira, que es quien hace esta colección de poesía y de autores cubanos que radican fuera de Cuba y que le han dado se han ido publicando algunos tipos de libros, tanto en narrativa como en poesía. En mi caso fue este cuaderno de poesía, pero sé de algunos casos que han publicado novelas de autores que radican acá. Bueno, eso sin duda que es una buena noticia. Pero Pablo, ¿y cuáles son tus planes para el futuro cercano? Es decir, ¿qué tienes en perspectiva? Bueno, en perspectiva, seguir trabajando con el favor de Dios y que la salud me siga acompañando, que cada día crece más la editorial Publicaciones Entre Líneas. Ya somos una familia bien sólida. La editorial fue reconocida por el Centro Cultural de la UNESCO hace 2 años de Puerto Rico, y eso me dio mucha satisfacción. Y seguir trabajando en todos los libros. Este año vamos a la Feria Internacional del Libro de Miami con más de 60 títulos publicados en el año, títulos nuevos. Eso me ha dado mucha satisfacción.
de autores que se incorporaron nuevos y de autores que repiten, que eso significa que la experiencia fue positiva, porque cuando un autor repite, por alguna razón lo está haciendo, ¿no? Y en el plano mío personal estoy trabajando algo que se llama La virginidad de los recuerdos, que son pequeñas anécdotas de mi infancia y de mi juventud, con algún verso por ahí colado, que también saldrá bajo el sello de Entre Líneas. Y ahora el día 23 de septiembre recibo un premio a mi novela La sombra del Flamboyán. La Fundación Somos me dio el premio en el género de novela. Entre las que premiaron está la mía, A la sombra del Flamboyán. Y el libro que ganó, voy a sacar otra edición del que ganó en el 2014 el International Book Award, que fue del otro lado de las costas. Estoy trabajando en una tercera edición en este caso, porque lleva un cambio de cubierta y quiero volverlo a sacar al mercado. Indudablemente que tiene unos cuantos planes, es Sí. decir, y todos parecen pues muy interesantes. De que hayas publicado 60 libros este año, pues es toda una cifra. Y de algunos yo los conozco, no los conozco todos, pero recuerda que siempre estás invitado, es decir, a pasar por Creatividad Internacional y, es decir, publicitar tus libros, es decir, siempre es necesario porque como ya habíamos hablado un poco antes, en nuestro mundo moderno, es decir, son tanto lo que nos rodea, tanto de literatura como es decir, de internet, de cine, que a veces pues no se tiene tiempo suficiente para leer todo lo que sale, aunque sigue produciéndose muy buena literatura. Y Pedro Pablo, quisiera hacerte una pregunta ¿cómo tú ves el futuro de la literatura aquí en el sur de la Florida, y que es algo más aparte? ¿Y cómo tú ves lo de la feria del libro de Miami, que me dijiste que vas a participar? ¿Qué me puedes hablar sobre eso? Bueno, mira, sobre los libros aquí en Miami, creo que diciéndote ya la cantidad de libros que hemos sacado la editorial desde noviembre del pasado año hasta la fecha de septiembre que estamos, ya te da una idea del movimiento literario que hay, que sí existe. Lo que a veces no se conoce porque los medios de difusión, y ahí yo aprovecho para agradecerte a ti enormemente esta entrevista y también agradecerte tu sitio de Creatividad Internacional que sirve de plataforma a la promoción. Son pocos los medios de difusión masivos de la radio y la televisión local que dan un espacio a la literatura. Si no es una Gloria Estefan que saca un libro sobre su perro, que es muy válido que lo haga, o un Ricky Martin que sale y dice cuál es su preferencia sexual, que también me parece muy válido que lo haga, pues no dan cobertura a la literatura que está aquí en el patio y que hay, te lo digo, Ismael, con toda seriedad y con toda sinceridad, por mis manos han pasado novelas excelentes. Recientemente, y la recomiendo, la novela La soledad siempre viene acompañada, de Rodolfo Torres, una novela que para mí es excelente, está bien escrita, un periodista con mucho prestigio en una carrera buena en el periodismo y también en la literatura. Y son libros que caen, que los tengo, y como ese te puedo decir, citar varios, y poemarios, y libros de cuentos, y la gente no lo conoce porque no hay un lugar donde promocionarse. Por eso la editorial, tenemos modestamente el espacio de Mundo Editorial, que es un video que se sube a YouTube donde vamos entrevistando a todos los autores que van sacando sus libros para que las personas lo puedan conocer un poco más, su obra y su rostro. Pero eso debía existir en la televisión local semanalmente, un programa donde vayan todas estos escritores. Entonces, para mí sí es válido, o sea, hay futuro, hay muchos libros publicándose en estos momentos, hay otras casas editoriales como la nuestra que también están publicando libros. Lo que no existen son los medios que se ocupen de promocionar este tipo de literatura. La Feria del Libro de Miami conocemos todos que es un evento grandísimo, donde vienen muchas casas editoriales de todo el mundo y donde se dan cita ese fin de semana de viernes, sábado y domingo en los
kioscos, en los stands, para los libros que están a la venta, que ahí estará como siempre, como cada año, publicaciones entre líneas, pero también no hay un espacio muy amplio para presentar libros dentro del marco de la feria a estos autores que no son conocidos. Cuesta mucho trabajo llegar a esa plataforma. Afortunadamente tenemos un libro de publicaciones entre líneas que se presentará, que es el de Félix Anecio, un poemario de él, que va a estar presentándose ahí en el marco de la Feria Internacional del Libro de Miami, que es un autor de aquí de publicaciones entre líneas. Pero no siempre sucede eso. Esa es mi opinión. Sí, estamos de acuerdo, ¿no? Es decir, aquí la prensa del sur de la Florida pues va hacia aquello que es más resonante y bueno, infinidad yo la cifra esa que tú me estás dando no las conocía, a pesar de que estoy, es decir, dentro de este mundo, ¿no? Lo sé. Y tratamos y es un gran escritor. Debo decir que también que las personas que busquen la literatura de Ismael Lorenzo, porque eres un buen escritor, me encanta como escribes, y aprovecho públicamente también para decirlo, no solamente en tu actividad de promotor, sino también en tu actividad como intelectual, como escritor. Te lo agradezco, pero bueno, tú sabes que esto es una larga lucha. Lo sé. Por los que creemos en que la literatura tiene una función dentro del mundo, y es decir, pero a veces uno piensa que está arando en el mar, pero no, eso queda aquí. Y la prueba es cómo han ido a través del tiempo, desde siglos, han ido quedando las cosas. Y bueno, qué mejor prueba que aquel tipo que se llamaba Homero, que hizo un loco que se metía en un caballo, y todavía lo seguimos leyendo y todavía parece muy interesante, ¿no? Y esa es la mejor prueba después de 2000 años. Pedro Pablo, ha sido un gran gusto poderte tener esta tarde aquí contigo, y esperamos que nos sigas enviando, es decir, que nos sigas enviando todos esos materiales que nosotros siempre podemos pues distribuirlo, bueno, distribuirlo no, es decir, publicitarlos. Eso es siempre un punto importante, porque hoy en día lamentablemente los lectores van hacia otros lugares. Recuérdate que a pesar de que hay 40 millones de hispanos en Estados Unidos, las librerías más importantes en los últimos años cerraron desde todas esas libras de las Américas en New York, la otra que había también, bueno, todas esas, en New York había unos gigantes, 2 o 3 librerías muy grandes, y han ido cerrando, hasta más pequeñas aquí en el sur de la Florida también cerraron. Y es increíble, ¿no? ¿Cómo es posible que haya pasado eso? En parte, bueno, tenemos el mundo y que a través de Amazon se vende mucho, ¿no? Pero también el libro en papel todavía tiene su presencia en muchas partes. Bueno, Pedro Pablo, esperamos volver a encontrarnos en el futuro y a hacerte otra entrevista para más adelante, para que me sigas hablando de todo ese mundo de nuevos escritores que tú tienes. Muy buenas tardes y muchos éxitos. Muchas gracias, gracias a ti, disponible siempre para atenderte en el momento que me lo solicites. Será un placer poder conversar contigo y poder también informar sobre la editorial Entre Líneas. Así que aprovecho para, si alguien que nos está escuchando está interesado, pues visite nuestro sitio web, que es publicacionesentrelineas.com, y ahí va a conocer toda nuestra información. Gracias una vez más, Ismael, por esta oportunidad. Magnífico, un gran gusto. Bye bye.